Vamos a comenzar un poco sobre un resumen de lo que hemos visto en columnas y ya después nos vamos a pasar un poco a la parte de cortante, ¿no? Para terminar la parte de columnas hacemos un breve resumen de lo que se ha visto, ¿sí? En las últimas clases, columnas es bastante extenso, podemos hacerlo muchísimo más extenso. Creo yo que vamos a hacer nada más un breve resumen al respecto, ¿no? Y ya con eso terminamos lo que es la parte de columnas. Resumen, ¿no? Nada más hacer un resumen. Hay muchas cosas, el reglamento maneja muchas cosas para columnas esbeltas, no vamos a ver todas, porque en realidad sería pues mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo como para invertirle, y en realidad no valdría, creo yo, la pena. Podemos hacer lo que serían los programas que hemos visto en Marcat para que ustedes tengan más al respecto. Y vemos que las columnas se dividen en dos partes, ¿sí? Para su diseño, que son columnas cortas, en las cuales no hay efecto de esbeltez, y columnas esbeltas, en los cuales sí tienen efectos de esbeltez. Estas, pues en realidad solamente como no tiene efectos esbeltez, pues simple y sencillamente se hacen los diagramas de interacción. Ya con los diagramas de interacción tenemos prácticamente todo, ¿no? Y acuérdense que en el diagrama de interacción típico, que es más o menos este estilo, ¿no? Bueno, en 3 dimensiones, si tuviéramos en términos generales, ¿no? Vamos a tener lo que sería finalmente la carga, y en 3 dimensiones ya al general vamos a tener momento en X y momento en Y, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces se generan, voy a poner aquí una continuación, porque aquí es la parte de compresión, la parte de tensión. Teóricamente no hay parte de tensión, no sería inadecuado construir una columna de concreto reforzado que estuviera única y exclusivamente por tensión. Entonces por eso aparecen los diagramas de interacción así, incluso un poquito exagerado, ¿no? Porque sería la parte de tensión mucho más pequeña. Sí, ya, un poquito más. Ven ustedes que cómo coinciden en esta parte y de repente aquí hacemos otras. Sí, y así vamos, ¿no? Hasta que finalmente lleguemos a la parte final. Vemos la construcción, de repente si vemos en un puro momento, pues veríamos algo así. Estos son diagramas de interacción con subsuperficies de interacción más que diagramas de interacción. Ya finalmente, entonces cualquier punto que caiga dentro, si por ejemplo yo tengo que buscar una terna de valores de P, MX y MY de las cargas externas, y si cae adentro, pues no hay problema, ¿no? Mientras caiga dentro de la superficie, no hay ningún problema. Si cae afuera, entonces es un punto de falla. ¿Sale? Entonces así lo diseñamos básicamente. Todo lo que está en lo que es cian, la superficie de color cian es superficie de falla, ¿sí? Teóricamente es así lo ponemos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la resistencia de este punto interno, pues lo que hago es finalmente desde el origen trazo una línea que pase por el punto y que cuando intersecte a esta parte de aquí, pues trazamos un eje horizontal y calculamos que sería el P resistente teórico, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ok, sí. Se acerca mucho. Ok, vamos a ver si ahora sí. Una P resistente. Me disculpa porque luego se pone muy sensible lo que es esto, ¿no? Entonces aquí está el P resistente, ¿no? Bueno, ahora sí lo vamos a poner un poquito más adecuado. Es el P resistente que tengo aquí. Así hacemos para todos, para este también, sería un P resistencia para acá y así para cada uno. No se olvida que estemos en la parte más baja, ¿sí? Que estemos por aquí y esta parte de aquí, esta altura sea 0.1 del P 0. Este sería P0 resistente con factores de resistencia. Por acá está el P0 resistente. Si estoy abajo, por ejemplo, si caigo aquí abajo, en vez de poner la diferencia de P última entre P resistente, que debe ser menor o igual que 1, ¿sí? Que 1.0, entonces haría la diferencia entre momentos en X contra el momento resistente en X más el momento último en Y, entre el momento resistente en Y debe ser menor o igual a 1.0, solamente que esté abajo de este valor de 0.1 de P0 resistente. Y así hacemos finalmente para calcular la capacidad de una columna corta. Las columnas esbeltas, la única diferencia básica es que también las columnas esbeltas entren a un diagrama de interacción. Lo que hacemos es aplicar lo que se conoce como el método de amplificación de momentos. Para columnas esbeltas, método de amplificación de momentos. ¿Cuántos son las columnas esbeltas? Pues prácticamente las mismas. ¿Sí? Ingeniero. Sí, dígame. Creo que ahí cuando la analizaba por cargas era P resistente entre PRO, no sé, y tenía que ser mayor a
0.1. Sí, sí. Aquí lo que estoy diciendo que esta partecita de aquí, esta línea que pasa aquí es 0.1 de P0R, si sea que la décima parte de esta parte de aquí. Y lo que dice el reglamento tiene algo que ver con lo que hemos puesto. A la hora de que yo calcule aquí el valor, el P resistente, ¿sí? El P0R, 0.1, sí, P0R, PR parece ser, P0R, perdón, sí tiene razón, entre el P resistente, es al revés, parece ser, pero yo le pongo 0.1 de P0R, me debe quedar así, y después hacemos lo otro, ¿no? Pero debe ser así, siempre y cuando el P resistente que calcule sea menor o igual al 0.1 del P0R, o igual, ¿no? Si yo paso este para acá, me queda P resistente entre el P0R, debe ser menor o igual al 0.1, ¿sí? Es esta parte de aquí, pero yo lo pongo aquí porque pongo una línea, si el P resistente me da menor que este valor de 0.1 de P0R, entonces queda finalmente deducido que debo utilizar esta ecuación de aquí, que es comparación de momentos y no comparación de cargas axiales, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede? Es comparación de cargas axiales, casi el 90 y tantos % de los casos voy a caer aquí. Este caso que estoy acá es cuando tengamos algunas vigas, más o menos, que estén sujetas a una cierta compresión muy pequeña, entonces puede ser comparación de momentos, pero gran parte de las columnas de concreto reforzado cae comparación de cargas axiales, ¿sí? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Sí, bueno, la fórmula es más o menos igual, pero más que la puse de una forma un poco distinta. El método de amplificación de momentos es para saber qué tanto efecto de esbeltez tiene mi columna, o sea que hay una falla por pandeo lateral, esta es falla por pandeo lateral. No hay fallas de pandeo lateral muy comunes en columnas de concreto reforzado porque pues, la subsección transversal es bastante grande. Y entonces, por lo regular, tenemos relaciones de esbeltez. Las relaciones de esbeltez por ahí las vimos para los diferentes reglamentos. Parece que era H' entre el radio de giro. Normalmente H' es igual a K, factor de longitud efectiva por H, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto había que calcular el valor de K, pero el valor de K depende. Esto por lo regular debe ser más o menos, dependiendo del caso, siempre es menor que 200. Cuando es mayor que 200 hacemos efecto de segundo orden, que es un poco más complicado y que ni siquiera vimos porque necesitamos un programa de cómputo para poder hacerlo. ¿Sí? Dentro del radio de giro menor de la sección está ahí H' entre R, debe ser el mayor que puede estar en el elemento, pero normalmente tenemos valores mucho menores a 200, como 50, 30, 20, etcétera. Entonces, casi siempre no tenemos efectos de esbeltez muy grandes en nuestros elementos. Y había dos casos particulares que vimos. El primer caso es sin desplazamiento lateral. Sin desplazamiento lateral es la condición más favorable, en el cual K está entre 0.5 y 1.0 normalmente, ¿no? Y con desplazamiento lateral ni tan siquiera manejo un valor de K específico, no hay valores de K, pero si ustedes quieren saber un valor de K, pues siempre va a ser mayor o igual a 1.0. Porque lo que es el procedimiento no maneja valores de K cuando tenemos con desplazamiento lateral. Sin desplazamiento lateral, pues tenemos una fórmula que sería el valor de MC, si bien recuerdo, debe ser igual a un factor de amplificación, sí que siempre es mayor que 1 por el momento en 2, que es el momento mayor en los extremos. El valor de FAB pues depende de unos ciertos factores, un valor de CB, no creo que era 1, menos algo así, que sería el P último, no creo si era entre algo así 0.75 de una P de Euler, una cosa así, 1 que le llama normalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, este factor de amplificación debe ser mayor que 1.0, sin desplazamiento lateral. Con desplazamiento lateral, pues hay un valor que es lambda, parece ser, que tiene que ver con que si hay o no desplazamiento lateral, y entonces el factor F AS depende de este valor de lambda. No me acuerdo cuál es el valor, que era 1 entre 1 menos lambda, parece ser que es el mayor o igual a 1.0. Y con eso amplificamos prácticamente con desplazamiento lateral. Y hacemos todo el procedimiento, están en las diferentes hojas de cálculo de MATLAB, que se los pasaré. No tengo ningún problema para pasárselos, para que ustedes puedan hacer ahí ver, porque después hay una reamplificación en ciertos casos cuando la columna es muy esbelta. Hay que volver a reamplificar, pero solamente que son casos muy raros en que la columna sea demasiado esbelta. Y entonces hace todo este procedimiento y finalmente se amplifica el momento. En casos muy específicos, muy comunes, no hay amplificación de momentos normalmente, ¿sí? O si los hay, son muy pequeños. Casi siempre este factor de amplificación de momentos incluso pide que sea menor que 1.5, ¿no? Ni tan siquiera
que sean demasiado grandes. Cuando son sin desplazamiento lateral, casi todos no se amplifican. Con desplazamiento lateral casi todos se amplifican, pero son valores de 4%, 10%, no pasa de 20%, ¿no? Entonces vimos unos ejemplos en los cuales ni tan siquiera se reamplificaba para nada, ¿no? No había reamplificación de momentos, prácticamente era muy, muy simple. ¿Cuál es el problema que se tiene en estos casos? Todos los datos que se requieren, ¿no? Se requieren de datos, por ejemplo, dijimos, de las propiedades que aquí tenemos. Si queremos revisar una columna, por ejemplo, esta columna, que está aquí de entrepiso, necesitamos datos de la columna superior, de la columna inferior, que aquí columna superior, necesitamos de la viga izquierda, de la viga derecha superior, viga izquierda superior, viga izquierda inferior, viga derecha inferior, como su longitud, su momento de inercia, para calcular finalmente el factor de longitud efectiva, ¿no? Y finalmente, no solamente en esta dirección, sino en dirección transversales también, todas las propiedades que existen en direcciones transversales, porque no solamente es en una dirección, sino en dos direcciones perpendiculares donde se va a amplificar el momento. Necesitamos el momento en la parte superior, el momento en la parte inferior, la carga axial que está sobre la columna. En gran parte de los casos hay para calcular esto de lambda, necesitamos la sumatoria de todas las cargas, que es igual al W última, que es todas las cargas del entrepiso considerado. Los desplazamientos de entrepiso, o sea, que el desplazamiento que hay entre el nudo superior y el nudo inferior, necesito también, que se le llama como delta HI, o no me acuerdo cómo es, ¿sí? Y muchos datos se requieren, que esos vienen del análisis estructural para calcular el factor de amplificación, ¿sí? Que se tenga. Normalmente no se amplifica, pero hay que buscar en el modelo numérico cómo hacerle, y eso se tarda mucho tiempo, estar buscando los datos correctos. Ahí yo me tardo medio día como para hacerlos todos, teniendo un poquito de calma. Si ya saben cómo hacerlo, pues a lo mejor una hora, 2 horas en hacerlo, ¿no? Para una columna, imagínense, para todas las columnas, es lo tardado. Viga se diseña muy fácil, columnas sí es lo que requiere. No sé si todo el mundo lo haga igual que yo, pero bueno, ese es el procedimiento que se requiere, ¿no? Sí, finalmente, ¿sale? Y ahí vimos en SAP 2000 cómo obtener cada uno de estos datos. Bueno, entonces entramos más en detalles, porque entonces sí tendríamos que entrar otra vez al programa. De aquí vamos a comenzar con lo que sería el diseño por cortante, ¿sí? Porque es también importante el cortante en una columna de concreto reforzado. Entonces los voy a mostrar finalmente en una presentación los conceptos fundamentales, y después iremos a lo que son las normas técnicas complementarias para ver las formulaciones que se recomiendan para cada caso, ¿no? Bueno, voy a enseñar esta parte, esta presentación, ¿sí? Bueno, esta es una falla típica cortante, es muy interesante esta falla. Vemos aquí, estos son los estribos, vemos que están estribos dobles. Aquí pasa el acero longitudinal, vemos que estribos dobles a prácticamente una distancia muy corta. ¿Sí? Estas no son fallas inclinadas, son fallas por cortante prácticamente, ¿no? Aquí hubo una falla bastante fuerte en el elemento. Entonces vamos a ver el estudio del comportamiento a cortante de elementos de concreto reforzado. Entonces, hay una parte interesante que dice: el diseño a flexión asegura que el elemento resiste las fuerzas de tensión, porque a la hora de ver flexión va a haber tensión en una parte. En el hecho inferior está momento positivo y en el hecho superior sí está momento negativo, ¿sí? Asegura que el elemento resiste las fuerzas de tensión, porque ahí coloco fuerzas de refuerzo, y las de compresión porque el concreto las puede resistir por sí solas. Mientras que el diseño por cortante asegura que ambos lados trabajen como un todo, que no se pierda eso. Lo que es los estribos, o lo que hace finalmente el cortante, es de que no haya una grieta que divida finalmente ambas partes, tensión y compresión. Bueno, características generales del comportamiento: la falla por tensión, la falla por cortante en realidad es una falla por tensión, ¿sí? Cuando vemos el cortante es porque ya se sobrepasó la resistencia por cortante, por tensión del concreto, ¿no? Ahí sí vamos a tomar en cuenta que el concreto sí resiste un poco de tensión, y como resiste poco de tensión, pues tiene una resistencia cortante. Aún considerando el acero de refuerzo transversal, la falla siempre es no dúctil comparada con vigas a flexión. Vigas a flexión son por lo regular muy dúctiles, o las diseñamos para que tengan una gran ductilidad. A cortante, incluso colocando acero de refuerzo, la falla siempre es no dúctil, ¿no? Siempre van a ser fallas frágiles. Su comportamiento es mucho más complejo que a flexión, y esto se puede ver debido a que una vez que surge la grieta por tensión, se empieza a ver un cambio en el estado de esfuerzos alrededor de la grieta, y eso lo hace muy complejo porque el concreto pues no es homogéneo, sino que tiene finalmente una parte de lo que sería agregado grueso, agregado fino,
Y eso puede hacer que la grieta pueda cambiar un poco de dirección, y entonces eso hace que finalmente no exista un procedimiento 100% cierto, lo cual se refleja en gran cantidad de las ecuaciones que se han propuesto, tanto por ACI, tengo la CICA 18 actualmente, las notas técnicas complementarias, que entre ellas tienen más de 20 ecuaciones para poder resolver los casos, y eso es porque lo divide en diferentes partes, ¿no? Los divide, por ejemplo, lo que puede resistir el concreto, cualquier elemento por sí solo, ¿sí? El que puede resistir el concreto cuando está sometido a tensión, cuando está sometido a compresión, cuando está en una viga preesforzada. Entonces ya son varios casos en sí que hay que tomar en cuenta, y de repente empezamos a ver ecuaciones simplificadas y ecuaciones más elaboradas. Entonces todavía hay, por eso son muchas ecuaciones al respecto, porque cada caso cambia, y cada caso que cambia hay que poner una fórmula distinta. No hay una sola fórmula general. Entonces se divide en diferentes casos las revisiones. El caso más severo siempre se ve en vigas, por eso casi siempre las vigas requieren refuerzo transversal para soportar el cortante, porque normalmente el cortante es bastante grande, cercanos a los extremos o a los puntos de aplicación de las fuerzas puntuales, si no es en los extremos, y se requiere refuerzo transversal, que puede ser variable en el claro. Normalmente no hacemos variaciones de estribo por estribo, sino que ponemos, por ejemplo, una variación cercana a los extremos, una variación tal vez intermedia si la viga es muy grande, y una variación al centro del claro. Si la viga es corta, pues hacemos una variación, o no tan grande, una variación en los extremos y otra variación en el resto de la viga. Columnas. Las columnas por cortante en realidad requerirían que el refuerzo transversal fuera constante, uniforme. Nada más que las columnas requieren que tenga ciertos comportamientos dúctiles ante sismos, y lo cual hace de que se trate de que lo que serían los extremos, las uniones viga-columna, no fallen, y para que no fallen se le colocan estribos en las columnas a una distancia mucho menor que al centro, pero no tiene que ver nada con lo que es la fuerza cortante, o tiene que ver algo con la fuerza cortante, pero sísmica, para que pueda entonces soportar grandes rotaciones inelásticas. Pero bueno, prácticamente por cortante, debido al que existe normalmente, es refuerzo constante en toda su longitud. Podrías ponerse así en zonas de casi cero sismicidad o de muy baja sismicidad. Losas y zapatas, normalmente losas y zapatas de espesores pequeños, ¿sí?, no requieren refuerzo transversal, y eso requiere pues solamente que el concreto resista completamente el cortante. En 2017, en los sismos de 2017, hubo varias fallas de losas planas, y por eso muchos diseños en la Ciudad de México pues dicen, pues no diseñe usted losas planas ya prácticamente. Pues yo diría que sí se pueden diseñar, nada más no en zonas de alta sismicidad, y si fallaron, pues fallaron por una causa, ¿no? Yo pensaría que la falla es porque no tenían refuerzo transversal. Y aquí estoy, pues ustedes pueden estar haciendo una incoherencia, está diciendo que no las diseñemos, mejor dicho, estamos diciendo que no coloquemos, los vamos a colocar, entonces sí los vamos a hacer, nada más que esto muchas veces cuando son losas requiere refuerzo transversal. Sí, entonces vamos a hacer elementos para poder estudiar estos tres casos, vigas, columnas y losas planas. Tenemos que dividirlo en estos dos con refuerzo longitudinal. El refuerzo longitudinal sería puede ponerlo así, refuerzo longitudinal, ¿sí? Nada más. Entonces se apega a de aquí, y con refuerzo longitudinal y transversal pues serían los dos restantes, ¿no? Tanto como de acá. Entonces lo dividimos en dos partes fundamentales para su estudio. Bueno, pero ¿cómo surge lo que es el estudio por cortante en concreto reforzado? Pues ha venido incrementando, principalmente ha venido incrementando porque ahora es más fácil hacer experimentos que hace 30 años, o hace más de 30 años, ¿no? En la época de los años 80, incluso en la época de los años 70, pues era difícil hacer estudios. Ahora se dan laboratorios muy importantes, universidades de las primeras del mundo podían hacer estudios o experimentos de concreto reforzado a cortante. Y ahora, pues, ya prácticamente la experimentación se vuelve un poco más barata. No quiero decir que sea muy barata, porque en realidad no lo es, ¿sí? Se necesitan actuadores que cuestan muchísimo dinero, ¿sí?, para poder hacer el experimento, y lo que es un equipo de experimentación que cuesta muchísimo dinero al respecto. Pero ahora se pueden tener la ventaja de tener simulaciones con programas de cómputo avanzados que prácticamente tienen un comportamiento muy parecido a lo que tendría una experimentación, lo cual no existía hace 30, 40 años, ¿no? Entonces se ha incrementado el número de artículos científicos que hablan sobre cortante en los últimos años. Igual, ahora prácticamente, como dice un colega, pues mucha gente que quiere hacer que cada rato
artículos. Y a veces los artículos que eran antes, pero eran mucho menos, pero de mucho más calidad. Ahora yo siento que los artículos son de menor calidad, pero son muchísimos más. Entonces, sí ha habido un incremento exponencial del número de artículos, pero bueno, hay que ver cuáles de esos artículos que existen actualmente tienen la calidad que los que tenían hace 20 años. Había primeramente cómo evolucionar lo que es la teoría por cortante. La primera teoría de cortante que todavía seguimos utilizando en ASCII y NTC surge en 1899, que es para calcular lo que puede soportar el refuerzo transversal, y fue debido a Ritter y Morse, que se conoce como la teoría de la armadura. Posteriormente, ya para los años 50, empieza a proponerse la teoría de lo que sería el estado límite de resistencia última por factores de carga y resistencia debido a Whitney y Hognestad. Para 1999 surge una teoría bastante importante que se encuentra dentro de las normas AASHTO para diseño de puentes en Estados Unidos y los códigos de Ontario para lo que es el diseño estructural en edificaciones en Canadá. ¿Sí? Entonces es la teoría del campo de compresión de Collins y Mitchell, que son dos canadienses al respecto, que han hecho pues, algunas contribuciones muy importantes al concreto, ¿no? Y últimamente, hace como 10 años hasta la fecha, lo que se han propuesto son, pues son ecuaciones y fórmulas para concretos de alta resistencia, con fibras de carbono, con fibras de vidrio, con fibras en general. Y entonces esto, pues lógicamente, puede hacer cambios importantes en la resistencia cortante del elemento. Y es encontrar de manera experimental o de manera teórica, más que todo experimental, qué ecuaciones hay que utilizar, ¿sí? Dice, en 1970 dice Leonhard Fritz que los experimentos realizados hasta entonces tenían una baja calidad, muy probablemente, y que actualmente, no sé si actualmente sí tienen gran calidad, yo todavía tengo un poco de dudas, pero en realidad pues ya se hace con más experimentación más avanzada que en esos años. Bueno, tenemos entonces, para entender el comportamiento cortante, primeramente vamos a ver qué pasa, ¿sí?, en un elemento sometido a un comportamiento elástico, ¿sí? Pero resulta que el acero no se comporta elástico, sino se comporta inelásticamente. Aquí yo pongo una sección tipo T, peralte efectivo, este sería el ancho del alma, este sería el ancho total, esta parte superior, y este es un pedazo de viga, ¿sí? Este es un pedazo de viga, entonces yo corto, por ejemplo, aquí voy a poner la viga total. Aquí yo tengo mi viga, aquí está apoyada, y yo tomo un pequeño elemento, ¿no? Está así, esa es la viga que yo estoy sometiendo aquí. Entonces tomo un pequeño elemento, y ese pequeño elemento que está así, es este de acá, ¿sale? Entonces tomamos ese elemento con una carga W, la resultante de fuerza de esta compresión del concreto es esta, ¿sí? El cortante que actúa a la izquierda es esta, la fuerza de tensión sobre el acero de refuerzo, aquí va a haber un acero de refuerzo así, ¿sí? ¿Sí? Y este es un diferencial de X. Tomamos un pequeño elemento diferencial de X y lo analizamos. Entonces, las fuerzas a la izquierda van a ser diferentes a las fuerzas a la derecha. Son fuerzas internas. Estas tres son fuerzas internas. Esta es fuerza externa. Esta es externa y estas son internas. Entonces, la fuerza interna, para que exista equilibrio, es que este va a ser C más un diferencial de C. O sea, que la fuerza C, fuerza de compresión aquí, va a ser diferente acá. Puede aumentar, puede disminuir, no lo sé. Puede ser este DC, diferencial DC puede ser positivo o negativo. La fuerza cortante puede ser mayor aquí o menor acá, depende cómo vaya, en qué dirección ya vaya, y vaya disminuyendo, vaya aumentando. La fuerza de tensión en el acero de refuerzo, pues puede ser T, y aquí va a ser T más delta, diferencial de T, perdón, en un diferencial de X. Ese es el comportamiento, ese es el eje neutro, ¿no? Ese es el eje neutro. Entonces, su perfil de esfuerzos es este. Yo llego aquí a un perfil de esfuerzos fuera completamente elástico. Esta distancia viene siendo la distancia entre las fuerzas de compresión y las fuerzas de tensión, ¿sí? Aquí hay una distancia, esta es la resultante, y aquí supuestamente no resiste tensiones el concreto, ¿no? Entonces el cortante sigue esta figura, se conoce como flujo de cortante. El flujo de cortante viene siendo el esfuerzo cortante por su ancho B, este ancho que tengo aquí. Como aquí hay un cambio de ancho, este es como hace este efecto. Y aquí viene siendo el esfuerzo cortante que supuestamente por mecánica de materiales, ¿vale? La fuerza cortante que actúa en la posición de lo que quiero calcular, si es acá o es acá, depende del caso. La inercia, el ancho B. Como hay un cambio de ancho, entonces hasta aquí hay, y como que tenemos un cambio de ancho de aquí, que es bastante grande a uno más pequeño, se incrementa el esfuerzo cortante de manera significativa en este punto, y luego finalmente disminuye. Entonces, que son ceros en los extremos, los esfuerzos cortantes máximos en el eje neutro. Esa es la teoría que nos dice la mecánica de materiales, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que finalmente aquí tengo el máximo esfuerzo cortante, pero finalmente
tenemos nos sirve un poco para visualizar qué es lo que está ocurriendo, pero no para calcular una ecuación para concreto, ¿no? Porque el concreto es completamente inelástico y cambia cuando surge la primera grieta por cortante, ¿no? Un comportamiento más elástico que nos define es finalmente cómo se generan los esfuerzos principales y las direcciones principales, ¿no? En esta parte central, aquí, en un elemento que tuviera aquí, prácticamente no hay esfuerzo cortante, no hay fuerza cortante, solamente hay puro esfuerzo axial, la flexión, yo le llamo esfuerzo flexionante. Pero conforme nos vayamos separando un poquito, ¿sí? Por ejemplo, ya por aquí, esto ya tiene no solamente un sigma X que va disminuyendo, sino que se va generando fuerza cortante. Pero nos va a hacer un poquito, voy a ponerlo así, va a tener una fuerza cortante así. Y conforme nos vayamos alejando, este sigma X se va a tender casi siempre a cero, ven ustedes, hasta que finalmente disminuye y prácticamente puede tender igual a cero, porque ya no hay momento, aquí el momento prácticamente es igual a cero, y podemos decir que esto está a un estado acortante puro. ¿Sí? Y en un estado cortante puro de la mecánica del medio continuo, ¿sí? Se establece que si yo giro este elemento, yo puedo llegar a un estado principal de esfuerzos. El estado principal de esfuerzos es aquel en el cual desaparecen, aquí ya no hay esfuerzos cortantes, van a ser iguales a cero, ¿no? Completamente. Y entonces es como girar el elemento, y la teoría de mecánica de material de medio continuo dice que eso se gira a 45 grados con respecto a su eje horizontal. Y finalmente tenemos estos sigma 1 y sigma 2, que los esfuerzos principales tienden a ser iguales al esfuerzo cortante en magnitud. Unos a compresión y otros a tensión. Los que nos interesa tensión porque el concreto no resiste tensiones, y como no resiste tensiones surgen grietas de tensión, ¿sí? Esas son las grietas que van a ir surgiendo. Entonces aquí vamos a tener por lógica grietas en sentido verticales porque esto lo va a romper, y conforme nos vayamos alejando, nos vamos a ver que las grietas van a empezar a ser así, así, hasta que finalmente aquí me define que son grietas a 45 grados, aquí también así, van a ser las grietas, hasta que finalmente ocurren grietas por cortante. Normalmente las grietas por cortante surgen no exactamente a 45 grados, pero muy cercanamente a 45 grados, ¿sale? Por la teoría de mecánica del medio continuo definimos eso. Ahora, ¿cómo falla por cortante una viga? Normalmente puede haber tres casos, no están tan definidos y no sirven tanto como hacíamos a flexión y a flexocompresión. Pues aquí pueden surgir tres casos importantes. Entonces, ¿cómo está el agrietamiento? Son grietas por cortante. Esta grieta por cortante es una grieta de tensión diagonal que surge por aquí en la parte de tensión y se va propagando hasta la parte de compresión, ¿sí? Otra, falla en compresión por cortante. Esta parte se aplasta, surge aquí la grieta y se unen ambas hasta que finalmente falla. Y otra que surge, que puede ser que surja aquí y que se puede ir por esta parte, que es el acero de refuerzo, se pierde adherencia. A la hora de perder esa adherencia falla el elemento porque siempre debe existir adherencia entre el concreto, entre el acero de refuerzo y el concreto que lo rodea. Sí pueden surgir estos tres tipos de falla, pero en realidad aquí no nos sirve para calcular ningún caso específico de capacidad por cortante, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver el comportamiento sin refuerzo transversal, muy importante. O sea, no tengo refuerzo transversal, o sea, aquí no hay un elemento transversal que nos sirve para resistir más fuerza cortante, cuando no tiene capacidad mi elemento de concreto para resistirla por sí sola. Entonces aquí surge una grieta por tensión diagonal, aquí surge la grieta por cortante, ¿no? Esta es una grieta por cortante que surge, ¿sí? Y solamente ponemos un solo lado. O sea, esta parte supuestamente está en equilibrio, la otra la quitamos y esta debe estar en equilibrio. Para que esté en equilibrio, surgen fuerzas internas. Las fuerzas internas son estas, ¿sí? Esta es la fuerza cortante que resiste el concreto. Esta es la fuerza de compresión del concreto, ¿sí? En esta distancia Y. Y entonces vamos a ver que aquí hay una fuerza cortante que resiste el acero de refuerzo, ¿sí? Va a haber también una fuerza, esta fuerza Bain, que se le llama aquí, es una fuerza de trabazón, yo le llamo como de trabazón, porque surge la grieta y lógicamente como la grieta no es exactamente perfecta, sino que va ondulada, entonces siempre hay un efecto de trabazón y a pesar de que fallara completamente, la grieta va de lado a lado, pero entonces a pesar de que se falle de lado a lado, pues esa trabazón generada tal vez por lo que sería el agregado grueso y el agregado fino, pues genera una fuerza cortante adicional. Y ese Bain que está ahí se divide en dos partes, una vertical, la que me interesa es la vertical, y una horizontal. Esta horizontal
va a disminuir la fuerza cortante del lado izquierdo. O sea, le vamos a disminuir esta fuerza cortante. Si fuera del lado derecho, quiere decir que había un aumento, ¿no? En pocas palabras. Siempre la fuerza, lo que es la grieta por cortante, genera un aumento en lo que es la fuerza de tensión en el acero de refuerzo. Lo que dice la norma AASHTO, la norma de Ontario canadiense, dice que se debe de revisar el acero de refuerzo longitudinal para ver si va a soportar el incremento de fuerza de tensión generado por la grieta por tensión diagonal. El reglamento NTC no dice nada, dice, pues tú sigue haciendo tu diseño. Normalmente es muy poco lo que se incrementa, sí, pero debe de revisarse normalmente, ¿no? ¿Por qué es poco que se incrementa? Puede ser que sí se incremente mucho, pero donde tenemos el cortante mayor, casi siempre el momento es bajo, o al revés, donde el momento es grande, el cortante es bajo, ¿sí? Entonces sucede un caso en el cual, por lo regular, no vamos a tener los dos, momento y cortante máximo, en el mismo elemento. ¿Qué produce? Una reducción de la zona de compresión. Lo que produce la grieta por cortante es esto, aumento súbito de la fuerza de tensión. En esta parte, debido a esto, surge un aumento súbito de la fuerza de tensión, reducción del área a resistir de cortante, lo que va a producir finalmente, ¿sí? Ese es sin refuerzo transversal. Con refuerzo transversal, ¿qué es lo que sucede? Si ya mi viga o mi elemento no resiste cortante por el concreto no es suficiente para resistir el cortante, entonces voy a poner esto que es el refuerzo transversal. El refuerzo transversal no necesariamente tiene que ser a 90 grados, ¿sí? No lo va a hacer a 90 grados. Aquí yo lo pongo a un cierto ángulo alfa, ¿sí? A este ángulo alfa. ¿Por qué a un cierto ángulo alfa? Ahorita vamos a ver. Porque teóricamente debe ser perpendicular a la grieta. Y si aquí la grieta está a 45 grados, a un ángulo beta, ¿sí? Entonces el refuerzo transversal debe estar aquí a 90 grados, teóricamente. Es lo más eficiente, no quiere decir que sea lo más práctico. Sí, es lo más eficiente colocar el refuerzo transversal perpendicular a la generación de la grieta por cortante. Pero eso es lógicamente poco práctico en obra, ¿no? Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Coloca los estribos a 45 grados y a 135 y esto los vas variando. Pues no lo van a hacer así primeramente, no va a haber poca calidad y si no va a ser mucho trabajo al respecto, ¿sí? Ese es el refuerzo transversal. ¿Qué hace el refuerzo transversal? No hace que evite la generación de la grieta, pero sí evita que crezca de manera no controlada, ¿sí? Restringe el crecimiento de la grieta, probablemente sí surja la grieta, pero no va a ser descontrolada. Toma parte de la fuerza cortante externa, ¿sí? Es cierto. Si el concreto ya no la puede soportar, entonces dice el refuerzo transversal, pues lo va a tener que tomar como una fuerza de tensión, ¿sí? Aumenta la capacidad de adherencia del refuerzo longitudinal. Eso es lógico porque no permite que la grieta crezca y, lógicamente, al no crece la grieta, no pierde adherencia el acero longitudinal, lógicamente, el que está a tensión. Ritter y Morse, imagínense, esto surgió en 1899. Empezaron a proponer algo, ¿cómo calculamos qué fuerza va a venir aquí? ¿Sí? Dijo, no, pues esto lo hacemos como si fuera un efecto de armadura. En este punto, ¿sí? Hago que de este lado sea T, ¿sí? Y del otro sea T más delta T, ¿sale? Y entonces digo que aquí voy a generar un puntal de concreto. Esta parte de aquí va a ser el puntal de concreto. Y este puntal de concreto tiene una fuerza CD, que ese puntal de concreto finalmente tiene la misma ángulo, que sería este ángulo beta de generación de la grieta. Y este es el refuerzo transversal. El refuerzo transversal, al igual que lo que hicimos a flexión, debe de fluir, porque es lo más adecuado, ¿no? Fluye, finalmente tengo su capacidad máxima, lo llevo a su máxima capacidad, y esta es la área de acero del estribo. Yo los coloco en un ángulo alfa, después vamos a ver que lo podemos colocar a ángulos, lo que nosotros queramos. Normalmente alfa toma un valor de 90 grados, ¿sí? Entonces ya después veremos estas ecuaciones, porque aquí propone finalmente una ecuación que se utiliza actualmente en las normas técnicas complementarias y en ACI. Más adelante ya, mucho más adelante, casi 100 años después, Collins y Mitchell propusieron una ecuación para mucho más adecuada teóricamente, aunque no se utilizan los reglamentos, y dijo, bueno, ¿qué tal que si aquí, por ejemplo, es lo que estaba comentando, este es lo que es el agregado grueso, imaginaos, aquí es el agregado fino, el agregado grueso, se genera una trabazón y esa trabazón genera finalmente una fuerza cortante BC entre los dos elementos, ¿sí? Esa cortante BC depende del ancho de la grieta, teóricamente, ¿no? Es parece un poco complicado de calcular el ancho de la grieta.
pero Collins y Mitchell hicieron una propuesta basada en mucha experimentación que hicieron al respecto y determinaron lo siguiente, ¿sí? Que dice que para que no es posible no es posible determinar el nivel de esfuerzos en el concreto y en el acero después del agrietamiento. Trataron de determinarlo, pero es un poco complicado, ¿sí? Depende de la función del ancho de la grieta E que tengo acá, ¿sí? Depende de perdón. El ángulo de la grieta es variable, no es exactamente a 45 grados, como lo dije anteriormente, ¿no? 45 grados lo toma NTC y ACI, y dice, no va a ser a 45. Incluso Collins y Mitchell proponen ecuaciones para calcularlo, que depende de la deformación unitaria en el acero de refuerzo, y que va a ir variando entre 30 hasta 60 grados, 30 mínimo más o menos, incluso puede ser un poco menor, pero más o menos está en el rango de valores de 30 hasta 45. Y dice, la resistencia del concreto tampoco es fija y no vale 0.16 raíz F' C B por D, que es una ecuación que proponen TC y ACI, sino que dice que puede variar y que puede ser entre 0.08 hasta 0.20, incluso mayor, ¿no? Sí, además, dice, se debe asegurar que el acero longitudinal, con ese incremento de fuerza de tensión, sea capaz de soportar ese incremento, ¿no? Pone fórmulas explícitas al respecto. Bueno, la reglamentación en que se ha basado, ¿sí? Existe la analogía de armadura, que es de Ritter y Morse. Ya vimos que este es de 1899, y la seguimos utilizando. De campo de compresión de Collins y Mitchell, dos canadienses, bueno, yo pensaría que es de 1999, aunque en realidad es una experimentación desde los años 80 al respecto, ¿no? Y aquí esto se basa en ACI, entonces el ACI más moderno todavía que yo conozco es el 18, NTC 2017, es adecuado para México. Son las normas AASHTO para el diseño de puentes y el código canadiense. Acuérdense que en Canadá existe algo muy parecido a lo que es México, se divide en estados y hay, por ejemplo, lo que es el estado de Columbia Británica, el estado de Ontario, etcétera, y cada estado tiene su propia reglamentación, al igual que en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, cuando digo código de Ontario, no estoy diciendo que es el código de Canadá, no es el código nada más de un estado muy grande, ¿no? Muy importante, que es el de Ontario, pero que a lo mejor puede aplicar para otros estados en ciertas circunstancias, pero es el código que más se puede decir que ha hecho al respecto para poner una reglamentación adecuada para el diseño de estructuras. ¿Cómo se diseña? Pues se diseña algo muy parecido para ACI y NTC como este aspecto. Yo le diría que es un poquito, es una fórmula muy elaborada, pero en realidad existen fórmulas más simplificadas que estas. Después ahorita vamos a ver en lo que serían la norma NTC 2017, cuáles son las formulaciones, depende de 0.16 raíz F' C, y este viene siendo el cortante y el momento en la ubicación donde quiero calcular el cortante que resiste el concreto. Así que tiene una cota superior, no puede sobrepasar este valor, se ha visto que tiene una cota superior. El cortante en una ubicación, la ubicación donde voy a calcular el cortante resistente del concreto, esto normalmente sí es fijo, ¿no? Y este es el acero longitudinal, la cuantía. Atención, ¿sí? Entonces depende de muchos parámetros. Normalmente a veces hay fórmulas simplificadas donde dice, no, esto vale 0, ¿no? Y nos vamos directamente. Esto incrementa un poco lo que es la resistencia cortante. No creen que lo incrementa 50%, 80%, lo incrementará entre un 10, un 5%, incluso hasta a veces menores valores, ¿no? Dependiendo el BU y el momento último. Por eso muchos lo quitan y le ponen 0, o dicen, no, más vamos a poner 0.16 o 0.17 raíz de F' C W por D. Eso es lo que es el ancho del alma, ¿sí? Y ese es el peralte efectivo, que ya sabemos, ancho del alma, finalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, B se disminuye a medida que el esfuerzo en el acero longitudinal tensión aumenta, ¿sí? Ahora, estas son fórmulas por NTC, estas son nada más por ACI que yo sepa, 18, ¿sí? Estas no son por NTC directamente, estas sí son por NTC, ¿sí? Estas parece ser que sí son por NTC, pero son fórmulas más elaboradas, pero en realidad NTC utiliza fórmula simplificada directamente como esta, que yo sepa, esas son las fórmulas, en la cual ven ustedes que son muy semejantes, no son exactamente iguales, se utiliza que es la cuantía, pero no utiliza B última y M última, ¿sí? Esas son las fórmulas, pero dice, para una cuantía, casi siempre de moderada a baja, para cuantías muy altas, pues no sabes que si utiliza una cuantía muy alta, casi cerca de la máxima, entonces solamente puedes llegar a punto
16, aquí se convierte en F'C, antes era F asterisco y no le quita el F asterisco, sigue siendo 0.16 raíz de F'C. Bueno, en diseño con refuerzo transversal nos faltaba calcular una fórmula, que ahorita vamos a ver, una fórmula simplificada, que si sigue utilizando, esa es la analogía de la armadura de Ritter y Morse, ¿sí? Y se basa en el comportamiento antes de la aparición de la grieta por tensión de diagonal, es muy similar al de elementos sin refuerzo transversal. Ya después que surge la grieta por tensión diagonal, pues entonces ya se comporta de manera un poco distinta. Esta es la armadura, esta es la armadura bidimensional. Lo que sucede aquí es que simple y sencillamente hacemos sumatoria de fuerzas con respecto de y igual a 0, sumatoria de fuerzas con respecto a x igual a 0, proyectamos esta acá, proyectamos esta también para acá, ¿sí? Y finalmente, a la hora de hacer esta sumatoria, generamos una sola ecuación y despejamos el valor de la fuerza cortante. Después hacer unas deducciones matemáticas, a ver si tenemos un poquito de chance para verlas, porque sí tiene un poco, pero surge todo de aquí, y esta es la fuerza cortante que toma este elemento en verde, ¿no? La fuerza cortante que toma el refuerzo transversal depende de ASB, área de acero del refuerzo transversal, FY, que es esfuerzo de fluencia de este elemento, Z viene siendo la distancia entre esto de aquí, esta viene siendo Z, ¿sí? La distancia entre lo que son las resultantes, las fuerzas a compresión y fuerzas a tensión del concreto, entre esa es la separación entre el refuerzo transversal, aquí va a haber finalmente otra así, y aquí va a haber otra así, entonces estas son distancias S, ¿sí? Entonces, esto viene siendo coseno de alfa más seno de alfa en tangente de beta, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes que se considera normalmente que Z, en esas consideraciones beta, normalmente si lo manejamos a 45 grados, ¿sí? Que las grietas ya vimos ahí, ¿por qué a 45 grados? Porque cuando está cortante puro, que es la condición más desfavorable, cortante puro, entonces lo que pasa es que, entonces por mecánica de mate del medio continuo, la grieta por tensión surge a 45 grados, la grieta por cortante. Si yo pongo beta igual a 45 grados, tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces me va a quedar coseno de alfa más seno de alfa, que es lo que se transforma esta parte de aquí, a SBFY por Z entre S, entonces quedamos esto así. Y como alfa, no lo coloco en esta dirección, sino casi siempre lo colocamos a 90 grados, entonces coseno de 90 grados va a dar 0, ¿sí? Y seno de 90 grados va a dar 1. ¿Sí? Entonces va a quedar finalmente, todo esto se convierte en 1. Y dice que esta distancia de aquí a acá, aunque no parezca, se va a ser igual al peralte efectivo. En realidad es menos que el peralte efectivo. Si somos más conscientes sería más o menos como 0.9 de D, pero como no quisieron tomar 0.9, dijeron, no, vamos a ponerlo ya directamente como Z más o menos igual a D. Entonces que genera esta ecuación, que es la que vemos en los reglamentos, ¿sí? NTC y ACI, ASB, área de acero del refuerzo transversal, FY por peralte efectivo, entre la separación del refuerzo transversal. Normalmente lo que no conocemos, lo conocemos normalmente, lo que no conocemos es esto que es una incógnita. Entonces esto lo paso para acá, esto lo paso para abajo, y digo, ¿a qué separación se requiere colocar el refuerzo transversal? Y una parte muy importante, que el cortante nominal, ¿sí? Resistente, va a ser el cortante que resiste el concreto, con las ecuaciones anteriores, más el cortante que resiste el refuerzo transversal. No sucede así con todo rigor, pero así se maneja directamente los diferentes reglamentos. Ahora, el teoría de campo de compresión, que es lo que dice, es un poquito más adecuado y dice, bueno, también existe el cortante que resiste el concreto, el cortante que resiste el refuerzo transversal, aquí vamos a poner el concreto, solo el concreto, y este es el preesfuerzo. Dice, el preesfuerzo sí soporta una parte importante, ¿no? Entonces dice, va a ser igual a gamma, en vez de, el gamma anteriormente era 0.16 raíz de F' CW por D, más, este es el cortante que resiste el refuerzo transversal, es esta parte de aquí, pero aquí ya no es a 45 grados, el cotangente de 45 grados, ¿sí? Pues viene siendo igual a 1 sobre lo que es la tangente de 45 grados, como es igual a 1 entre 1, pues me va a dar otra vez igual a 1, ¿no? Pero aquí el valor de beta, dice Collins y Mitchell, que hay que calcularlo con una serie de tablas y ecuaciones al respecto, ¿no? Y esto si yo lo pongo a 45 grados, se vuelve exactamente el mismo problema que vimos anteriormente para la teoría de la armadura, ¿no? Y BP, que es
lo que puede soportar por cortante el refuerzo transversal. Por ahí hicimos unas hojas de cálculo porque estuvimos diseñando con uno de sus colegas el año pasado, exactamente el año pasado, estuvimos diseñando vigas preesforzadas de concreto preesforzado, ¿no? Entonces tuvimos que calcular, y con respecto a AASHTO, decimos con dos métodos, con el método del AASHTO y con el método de NTC 2017. ¿Sí? AASHTO parece ser que fue 2015. Y tuvimos que hacer esta parte de aquí, ¿no? Calcular lo que se resiste el preesfuerzo. Alfa y beta son parámetros que dependen de lo que es la deformación unitaria del acero longitudinal, que se puede calcular de esta forma, que depende del momento aplicado, de la carga axial aplicada, ¿sí? Del cortante aplicado y del área de preesfuerzo por el F y PY del preesfuerzo. Este es el acero normal, este es el acero de preesfuerzo, porque normalmente sí hay ambos casos. Puede haber que tengamos acero de preesfuerzo, pero también puede ser que tengamos acero normal, ¿no? No preesforzado. ¿Sí? Y con esta deformación unitaria, ¿sí? Entramos a unas tablas y calculamos alfa y beta. ¿Sí? El acero longitudinal debe de satisfacer lo siguiente, ¿no? Que quiere decir que área de acero normal más área de acero de preesfuerzo debe ser mayor al... Normalmente lo que hacemos es esta parte de aquí, ¿sí? Que sea mayor al momento aplicado, ¿sí? Pero a veces hay fuerzas, en este caso, si fueran de tensión, si fueran de compresión, pues disminuiría, ¿no? ¿Sí? Y de la fuerza cortante, que es esta parte de aquí, ese es por cortante, ¿no? Lo que nos interesa no es tanto la fuerza de tensión o la fuerza de compresión, fuera tensión, fuera compresión disminuiría, sino que fuera la fuerza de tensión y la de cortante es esta parte. Normalmente sí se cumple, ¿no? Si yo hago para esta condición, la condición normalmente la más desfavorable, ¿no? Que pueda haber, ¿sí? Una parte muy importante que hay que visualizar son las secciones críticas a cortante, ¿sí? Antes no veíamos eso, por lo regular tenemos una viga y decíamos, aquí está mi viga, aquí está una parte, aquí está otra. Decíamos, ¿cuál es el momento mayor? Pues el momento mayor estaba aquí al centro del claro, ¿no? ¿Sí? O estaba aquí en los extremos, aquí está el momento negativo estaba aquí, el momento negativo estaba aquí y el momento positivo estaba al centro del claro. Pero cortante, ¿dónde está? Y digamos, bueno, pues fácil, el cortante está aquí, ¿no? El cortante mayor está en el apoyo. Pues no, porque aquí en el apoyo esto genera una fuerza de compresión muy fuerte, ¿no? Como está compresión, no permite que se abra la grieta por tensión diagonal. Aquí debería verse una grieta, pero como está aquí comprimido, no permita que se abra. Donde se va a empezar a abrir la grieta es a partir de aquí, que es a un peralte efectivo del paño. Este es el paño del apoyo. Este es el peralte efectivo. A partir de aquí yo debo de calcular la fuerza cortante, ¿sí? Normalmente el diagrama de fuerza cortante en una viga es así, ¿no? ¿Sale? Así aproximadamente. Bueno, nos pasó un poquito. Lo regresamos, es así. Entonces, en vez de calcularlo aquí, B último, ¿sí? Lo calculamos acá, que yo le llamo como B último D, ¿sí? A un peralte efectivo. Aquí va a ser la distancia que será D más el tamaño del apoyo, B del apoyo, entre 2, ¿no? Porque este es B de apoyo, es el tamaño del apoyo entre 2, la mitad exactamente, más un peralte efectivo. A esta distancia calculamos cuánto es el cortante último, que yo llamo como BUD. Pero eso solamente sucede, bueno, ustedes, cuando yo tengo de ambos lados, pues sucede lo mismo, un peralte efectivo de un lado, un peralte efectivo del otro lado. Pero si yo tengo fuerzas de tensión, como en este caso, como este elemento va a estar sujeto a tensión, entonces la sección crítica está al paño, ¿sí? Solamente porque aquí no va a estar comprimiento, sino que al contrario, aquí va a permitir que la grieta se abra más rápidamente porque está a tensión. O cuando tengo una fuerza puntual, ¿sí? Que está entre una distancia de un peralte efectivo del paño del apoyo, entonces tengo que calcular, aquí se puede generar la grieta, entonces tengo que calcularlo al paño también en este punto. Normalmente sucede este caso, o estos dos casos que están a la izquierda, estos casos a la derecha son más difíciles que ocurra, pero hay que tenerlos en cuenta para poder hacer un diseño adecuado. Finalmente, las consideraciones generales al diseño, ¿sí? Tenemos entonces, en el caso de los métodos basados en la analogía de la armadura de Ritter y Morse, fórmulas alternativas para calcular resistencia cortante del concreto a tensión y compresión. Se limita la cantidad de cortante tomada por la acero transversal. Es la máxima que puede soportar. No importa lo que suceda, no puede ser mayor a este valor, ¿no? Dice aquí para asegurar la fluencia. Se limita el ancho del agrietamiento diagonal, ¿sí? De tal manera que no se deben de proponer FYs mayores de 415 megapascales. Pues nosotros proponemos casi siempre FY igual a 415 megapascales. No sé si se utilizan otros mayores a 415, pero lo limita para que la grieta también tenga un ancho no mayor a lo que se recomienda. Si se recomienda colocar un área de acero mínima
a pesar, normalmente esto cambió, antes se pensaba que era hasta 0.5 de lo que sería lo que puede resistir a cortante del concreto, ahora parece que incluso se puede colocar para BU mayores a o BU mayores a lo que sería Phi por BC, no necesariamente la mitad, pero normalmente siempre colocamos refuerzo transversal, ¿no? Sin importar lo que diga esa ecuación. Una parte muy importante es que la separación máxima del refuerzo transversal no puede ser superior a peralte efectivo entre 2. ¿Sí? Si de repente yo tengo un peralte efectivo de unos 200 milímetros, no puede ser la separación mayor que 100, a pesar que los cálculos numéricos me den 500 o 800. ¿Sí? Es difícil ver separaciones mayores de 500. Normalmente tenemos separaciones de 300, 250, 100. ¿Sí? Menores de 100 es también complicado que veamos, ¿no? ¿Sí? Hay que tratar de que tenga, ¿por qué? Bueno, aquí vemos algunos casos ejemplificativos para ustedes, la separación aquí a cada 300, como dije, milímetros. En los extremos la separación es menor, al centro de claro la separación es mayor, ¿sí? Aquí cada 600, ya no se requiere tanto. Ven ustedes que en realidad esta parte de aquí es acero positivo, o sea, aquí en esta parte es acero negativo. Ustedes dirán, ¿por qué tiene entonces acero en estas caras? Puede ser por dos causas. Uno puede ser, dependiendo del tamaño, como son tamaño grande, que son varillas del número 8, es para soportar un momento torsionante, ¿no? Normalmente colocamos esto para momento torsionante. Si fueran de tamaño pequeño, fueran para solamente evitar el agrietamiento en estas caras. Pero por lo que respecta aquí, esto se especifica por torsión. Aquí son elementos que solamente sirven como puntales, pues no tienen ninguna carga aquí arriba, solamente para que estos no se lleguen a mover bastante, formen el marco completo, y entonces aquí está a constante, ¿no? A cada 300. Bueno, en una viga, pues, ¿qué vamos a ver? Podemos ver una columna, ejemplo de refuerzos transversales, puede ser una viga columna, esta, por ejemplo, esta es la columna, esta es una viga, perdón, ¿sí? La parte de abajo es la columna, es la parte de la viga. Podemos tener esta configuración, y vean ustedes una parte muy importante, cuando surge la grieta por tensión diagonal, corta el elemento así. Entonces, al cortarlo así, cuando yo quiero calcular el área ASB, ¿cuánto vale? ¿Sí? El ASB viene siendo 1, 2, 3 y 4, porque esto van a soportar la grieta por tensión diagonal. Entonces, sería, para este caso, serían 4 varillas. Por ejemplo, si esto fuera del número estribos, el número debe ser 5, área de la varilla del número 5. 4 veces estribos el número 5, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si queremos calcular lo mismo, también la grieta por tensión diagonal surge así, entonces esto sería lo que tratarían de soportar la grieta. Entonces aquí para este caso sería ASB igual a 2, porque son dos, se le llaman dos elementos, no me acuerdo cuando tenía un nombre específico que ahorita no recuerdo, ¿sí? Dos elementos del estribo, varías el número 4, 2 ASB del número 4. Y sunchos, bueno, pues ya sunchos después lo veríamos porque es un poquito más difícil, no difícil, sino diferente a lo como lo hemos manejado hasta ahorita, pero los sunchos también pueden resistir una fuerza cortante en elementos circulares. Bueno, con las conclusiones al final de lo que hemos visto al respecto, ¿no? Nos tardamos prácticamente toda la clase. Vimos dos procedimientos para calcular lo que es el refuerzo por cortante, lo que es la resistencia por cortante, ¿sí? La mayoría de estos procedimientos carece de fundamentos teóricos. Hay una fundamentación teórica, pero muy, muy simple. Y esto es debido a que es muy complejo, incluso hasta nuestros días, con simulaciones numéricas y con lo que es el equipo, tratar de representar lo que sería la resistencia por cortante. Porque a veces surge la grieta por cortante y la falla es frágil, y en otros procedimientos iguales de la misma viga puede surgir que tenga una resistencia completamente distinta, ¿no? No se logró unificar los criterios para poner una sola teoría. En los últimos años se han propuesto teorías acortantes desde su comportamiento plástico, ¿sí? Tratando de considerar acero y concreto de alta resistencia y la inclusión de fibras de carbono, ¿sí? Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Han existido procedimientos o propuestas de unificarlo, pero han fallado porque no son tan fáciles de proponer en reglamentos, ¿sí? Y más trabajo debe ser desarrollado en este campo, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar. Yo pienso que continuamos la siguiente clase. Ya les tengo todo el examen va a ser en E-4, ¿sí? Que tengamos va a ser de pura flexión, ¿de acuerdo? Vamos a descartar las anotaciones, ¿no? Todo va a estar a flexión, no se quedan ahí. Entonces, ahorita vamos a ver todo va a ser por E-4. Luego me dicen así, es que yo no puedo entrar. No, todo va a ser por E-4. ¿Sí? No importa, ¿no?
vamos a tratar por E-4, ¿sale? Yo ya hice el examen de E-4, no sé si resulte o no, pero vamos a hacerlo, y si no resulta, hacemos otro, no importa, ¿no? En E-4 va a resultar, lógicamente. Entonces ya hay que hacer el cambio, ¿no? Si ya teníamos, por ahí me dicen, es que mándeme el correo, mándeme el examen en mi correo. No, va a ser por E-4, punto, ¿no? ¿Sí? Si no resulta, ya veremos qué hacemos. Pero ahorita vamos a ir con todo con E-4. Vamos a hacer ya el cambio, no hay que tener un poco de miedo. Yo sé que a veces surge, no puede entrar, pero pues así pues, no podemos entrar muchas veces. Si no están dados de alta, pues no van a poder entrar, ¿no? Tienen que decirme, no estoy dado de alta, los doy de alta, ¿sí? Si ya puede entrar, adelante, ¿no? ¿Sí? Si no tiene internet, pues también sucederá lo mismo por correo, ¿no? ¿Sí? No tendrán internet. Entonces hay que tener abierto E-4. Yo sé que a veces es complicado porque no se tiene buena, yo a veces tampoco tengo buena señal, y pues sí es complicado. La mañana no tenía prácticamente nada de señal, ¿no? Salía en diferentes reuniones, una reunión salía, entraba, y pues era muy tardado, ¿no? Si se salen y los bota el sistema, continúan haciendo el examen y ya después me dicen, oiga, me botó el sistema y no pude entregar, yo los vuelvo a dar una prórroga. Y ya en la prórroga, ya les doy una prórroga, tienes una prórroga de tantos minutos y ya nada más para que entregues el resultado y el examen, ¿no? ¿Sale? Si de repente los vota, puede suceder porque se les fue el internet y los volvió otra vez a los 5 minutos, pero ya el sistema lo cerró, no importa, ¿no? Yo les doy una prórroga, ¿sí? Pero es que sea por ese efecto, ¿no? Ya sabes que el examen me votó, bueno, pues lo volvemos otra vez a dar una prórroga pequeña, ¿no? No ser una prórroga más para entregar la calificación final, ¿sale? Bueno, dejamos ahí porque ya quedó todo definido. No sé si hay una pregunta al respecto. Ingeniero. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta, es que yo tengo un problema para presentar el examen porque yo tengo un examen saliendo exactamente de su clase, entonces no sé si podría ponerlo aunque sea media hora antes de la hora de clase para que me dé tiempo, porque sí, aunque entre 10 minutos tarde al siguiente examen, creo que sí va a afectar mucho. No, bueno. Igualmente yo, doctor. Sí, lo que pasa es lo siguiente, no puedo cambiar a 2 personas que comiencen antes el examen, pero sí puedo hacer que tengan una prórroga después de terminación del examen. O sea, no puedo decirles, a ver, Juan y Pedro, tú comienzas una hora antes. No, el examen comienza a las 5. Lo único que podría hacer es decirles a todos, comienza el examen a las 3, ¿sí? Pero entonces usted dijo que a las 4, ¿no? Entonces el examen comienza a las 4. Lo que puede hacer, comiencen el examen y después de que termine el otro, le puede dar una prórroga para que continúen con el examen, ¿sí? ¿Sale? Okay, sí. Porque entonces tendría que darles a todos, cambiarles el horario a las 3 a todos, ¿no? ¿Sí? Lo cual no sería, pues cambiarles a todos igual y alguien puede decir, no, es que yo tenía examen a las 3 o tenía clase a las 3 y el examen ha comenzado a las 4. Entonces el examen comienza a las 4, ¿sí? Termina a las 5, a las 6, por ejemplo. Ustedes terminan a las 5, comienzan el otro examen y cuando terminen el otro examen dicen, denme la prórroga de tantos para que ya después terminen el examen de concreto, ¿sí? Ok, si no voy a ver si le comento al ingeniero que me dé unos 10 minutos de tolerancia, unos 20 o media hora de tolerancia para el siguiente examen y pues ingreso a su examen. Sí, como quieras, si quieres te doy la prórroga. Lo que sí puedo hacer es darle prórroga del comienzo del examen, de la terminación del examen en adelante les puedo dar una prórroga. No los puedo hacer para atrás, ¿sí? Para atrás no puedo nada. Y para adelante, si ya se terminó la hora, la fecha, les doy una prórroga de media hora, una hora, lo que sea necesario, ¿sale? Está bien, ingeniero. Gracias. No puedo para atrás, así no puedo ajustarme para atrás, no puedo, ustedes no pueden comenzar una hora antes. Pero no lo he visto, probablemente si lo voy a ver, si se puede, pues les digo, sí se puede, ¿no? Porque antes no se puede en -3. No sé si en -4 a lo mejor cambiaron esa característica y ahora sí se puede, pero creo yo que no, porque a la hora de que tú ajustas el comienzo del examen, a partir de ahí comienzan todos, ¿sí? Terminaron todos, puedo darles prórrogas a algunos que por ciertas circunstancias no hayan terminado, ¿sí? Está bien, ingeniero. Respecto a las respuestas, las tenemos que agregar en E-4, ¿verdad? Porque es que, bueno, yo tomé como usted mecánica de medio continuo y la verdad creo que sí era muy tardado pues ahí poner las respuestas porque pues no hay símbolos y pues se me hacía bastante difícil, incluso llegué a tardar hasta 20 minutos y en una ocasión pues
se terminó el tiempo y pues no me dejó, aunque ya había terminado todo el procedimiento. Entonces no sé si con el procedimiento basta o necesariamente tengamos que agregar todas las respuestas en N-4. Bueno, pero nada más agregan la respuesta en N-4 y en N-4 pueden agregar ya parece ser que símbolos, sí tienen para hacer símbolos, ¿sí? Okay. Pero pues nada más agregar la respuesta y los procedimientos lo mandan a mi correo, clasesvrolando@gmail.com, después lo mandan ahí, ¿sí? Por el procedimiento. Si quieren por Eminus, nada más me dicen lo mandé por Eminus y ya, ¿no? O lo mandan a clases V si quieren, pero lo que todavía no tiene es de que puedes adicionar un archivo, varios archivos como parte de las evidencias del examen. Todavía no tiene eso, entonces como no tiene, nada más pues, colocan en la casilla el resultado y ya nada más yo veo el procedimiento en el correo y ahí lo verifico, ¿no? ¿Sale? Está bien, ingeniero. Ok. Disculpe, doctor. Ajá. Yo soy el que le comenté de pues que tenía la consulta en Veracruz y pues sí. no podría ir el de pues el examen de acero, pues es que yo también llevo concreto con usted, así que ¿cómo sería? ¿Sería antes o a qué hora usted podría? A ver, el de concreto es el jueves, el de acero es el miércoles, ¿no? ¿Sí? Así es, pero yo le comenté que pues el miércoles yo pues me iba para Veracruz y por el horario después de los autobuses, pues después no me da tiempo de llegar a una hora prudente para hacer el examen, ya llegaría tarde. Sí, no, pues me dices a qué hora, si quieres el jueves temprano, nada más me mandas un correo el jueves y ya te digo, ya empiezas a hacer el examen a ciertas horas, ¿no? A la mañana, a las 9, 10 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Ok, sí. Y el jueves, pues ya hablas el jueves, el de concreto, concreto a la hora que le toque, ¿no? A las 4. Sí. Sí, eso sí. Ok. Perfecto, gracias, doctor. Muy amable. Me recuerdas así, oiga, doctor, necesito que ya me active el examen, ya lo activo. Sí, yo lo recuerdo. Muchas gracias. Nada. Bueno, sale. Ingeniero, yo tengo otra duda rapidísima. ¿Hay una evaluación en E-3 de concreto respecto a esa evaluación? No, esa no. Es lo que ya pasó en E-4 nada más. Esta es la que vamos a hacer, ¿sí? La de E-3 nada. Ajá, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Sale.